Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en la semana de los amistosos internacionales programados por la FIFA, y mientras esperamos las fechas del fin de semana, hoy quería recordar cuáles fueron los últimos mundiales a los que asistieron las selecciones sudamericanas que no clasificaron a Qatar 2022. Haremos un pequeño repaso de cómo clasificaron a su última participación mundialista y cuál fue el desempeño y las impresiones que dejaron en ese entonces en la máxima competición del fútbol. Como ya mencioné al inicio, no tomaremos en cuenta a las 4 selecciones representantes de CONMEBOL que tuvimos en el último mundial. Y bueno, empecemos con la selección peruana de fútbol, que estuvo muy cerca de lograr su objetivo de clasificar al Mundial de Qatar de la mano del Tigre Ricardo Gareca. La selección peruana dejó marchar la gran oportunidad frente a Australia en la tanda de penales. Pero esta vez hablaremos de la participación de los peruanos en el Mundial de Rusia 2018. Mundial al que volvió la blanquirroja después de 36 años. El Tigre Gareca fue el artífice de esta hazaña impensable para muchos, sobre todo por el arranque que tuvo la blanquirroja. El proceso de Gareca en las eliminatorias rumbo a Rusia atravesó por momentos complicados y lleno de altibajos. Desde la primera fecha, la selección peruana estuvo más cerca del último lugar que del primero. Solo basta ver el pésimo arranque que tuvo la selección peruana en la apertura de las eliminatorias. No pudo sumar ningún punto. La selección peruana cayó ante Colombia por 2-0 en Barranquilla y en Lima fue sorprendida por Chile, partido en el que Cueva sería expulsado tontamente y sería muy cuestionado por los hinchas peruanos. La bicolor cerró la jornada en la 8ª posición, solo superando a Venezuela y a Bolivia. Los resultados en el inicio de las eliminatorias no respaldaron a Gareca. De esta manera, decidió para la Copa América de Estados Unidos purgar el equipo y apostar por sangre nueva, dejando fuera de la convocatoria a jugadores como Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Jefferson Farfán, que hasta ese entonces eran apodados junto a Paolo Guerrero como los Cuatro Fantásticos. Perú volvería de Estados Unidos con otra mentalidad, acompañado de buenos resultados y algo de suerte como los 3 puntos ganados a Bolivia en mesa por reclamo de la selección chilena. Perú empezaría a forjar paso a paso su clasificación a Rusia y uno de los momentos clave de la selección peruana fue la goleada de 4-1 que le propinó a Paraguay de visita. Una remontada increíble con una actuación memorable de Cristian Cueva. Aquel día se jugó a la peruana, con toque a ras del piso, combinaciones y atrevimiento. La bicolor mostraba de lo que era capaz. Ya se jugaba la recta final de las eliminatorias. Perú venía de encajar 2 victorias seguidas y mantenía sus chances de clasificar intactas. En Ecuador logró la hazaña de ganar por primera vez en su historia en Quito por 2-1. Estaban pasando cosas. Luego de sacar un empate en la Bombonera frente a Argentina con un magistral Galese que atajó todo esa noche, Perú debía ganar o en su defecto esperar de otros resultados para tentar un cupo a Rusia. Y en la última fecha, la bicolor recibía a Colombia en Lima, que con un gol de James Rodríguez silenció el Perú entero al meter el primer gol en el último partido de eliminatorias. La suerte parecía echada y Perú veía nuevamente el sueño mundialista escaparse de las manos. Pero apareció Paolo Guerrero con ese tiro libre indirecto, que por azares del destino tocaría el portero Ospina haciendo válido el gol. El resultado no se movería más. A Perú le quedaba el repechaje para llegar a Rusia y sería frente a Nueva Zelanda. La blanquirroja derrotaría por 2-0 a los kiwis en un estadio nacional de Lima repleto. Así, los peruanos volvían a un mundial luego de 36 años. Ya en el mundial, Perú compartiría grupo con Francia, Dinamarca y Australia. El primer partido de Perú sería frente a Dinamarca. Los peruanos dominaron a los daneses en el primer tiempo, pero Schmeichel estaba agigantado. Cueva tuvo la oportunidad de adelantar a la bicolor a través de un penal, pero Aladino mandaría el balón a las nubes. El golpe emocional fue devastador para los peruanos. En el segundo tiempo, Poulsen puso el 1-0 en el minuto 59. Perú se iría con todo al ataque, pero el arco se le cerraría a los peruanos y no pudieron empatar el encuentro. Para el siguiente partido, el rival era el más difícil del grupo, Francia, que sería el campeón en Rusia. Ganó por la mínima a los peruanos, que vendieron cara a su derrota. La selección peruana cerraría su participación en Rusia frente a Australia, con un 2-0 con goles de Carrillo y Guerrero. Los peruanos cerraron una digna actuación mundialista, pero no supieron capitalizar las ocasiones que tuvieron para adelantarse en el marcador, sobre todo ante Dinamarca, que era el rival directo a vencer para avanzar de fase.
Una de las selecciones que nos tenía acostumbrado a sus participaciones en mundiales es sin duda Paraguay, que desde Francia 98 venía clasificando de manera consecutiva hasta Sudáfrica 2010, teniendo el continente africano la mejor participación en su historia de los mundiales. Paraguay compartía el grupo F con Eslovaquia, Nueva Zelanda e Italia. Los guaraníes tuvieron un espectacular estreno en el grupo F del mundial, con empate de 1-1 ante el entonces campeona vigente Italia, con gol de Antolín Alcaraz. La albirroja logró imponer total autoridad en su segunda presentación ante Eslovaquia, a la que derrotó por 2-0 con anotaciones de Enrique Vera y Cristian Riveros. Con el empate ante Nueva Zelanda, la albirroja sumó un total de 5 puntos y clasificó como primero del grupo a los octavos del final, donde esperaba Japón, en tanto que Eslovaquia fue segundo después de vencer a Italia por 3-2. Denis Caniza terminaría imponiendo el récord de ser el único futbolista paraguayo en disputar 4 mundiales, el de Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y el Mundial de Sudáfrica 2010. Frente a Japón, Paraguay conseguiría su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Fueron 120 minutos de pura tensión ante Japón en el Mundial de Sudáfrica 2010. En los 90 no se pudo romper el cero y tampoco en los 30 minutos de prórroga, por lo que la tanda de penales debía definir la suerte de ambos equipos. Y allí el equipo de Gerardo el Tata Martino estuvo infalible, con Oscar Tacuara Cardoso convirtiendo el último penal para desatar una locura descontrolada de los jugadores y de los hinchas paraguayos. De esta manera, Paraguay se metía por primera vez en su historia ante los 8 mejores equipos del mundo, y en cuartos de final se enfrentaría a España. Los españoles sufrieron para eliminar a Paraguay, partido en que le anularon un gol totalmente lícito a Nelson Aedo Valdés por un fuera de juego que no existió. Además, Cardoso fallaría de penal frente a Casillas. Justo Villar también se luciría en ese partido, en varias ocasiones, incluso le atajaría un penal repetido a Xabi Alonso. Al final, España ganaría por la mínima con gol del Guajevilla, pero Paraguay se despedía de Sudáfrica con la frente en alto y haciendo un mundial para la historia. Colombia es una de las selecciones que también nos tiene acostumbrado a tener buenas participaciones en los mundiales. Los cafeteros clasificarían como cuartos por debajo de Uruguay para el Mundial de Rusia 2018, después del empate en la última fecha frente a Perú en Lima. Los dirigidos por Pekerman en ese entonces compartían el grupo H con Japón, Senegal y Polonia. Los cafeteros viajaron al Mundial con varios jugadores que presentaban molestias y no estaban al 100% físicamente. James Rodríguez llegó con una lesión en su pantorrilla que lo llevó a ser suplente ante Japón. Cristian Zapata, central del Milan y mundialista en Brasil, que fue titular en la mayoría de partidos de las eliminatorias, disputó tan solo un puñado de minutos en el encuentro ante Inglaterra, porque no se recuperó de sus dolencias en la fase de grupos. Abel Aguilar fue otro jugador que viajó lesionado y tuvo que ser sustituido ante Polonia por molestias. Además, la falta de poder ofensivo le pasó factura al cuadro colombiano en Rusia. Si algo quedó claro en ese mundial fue que el esquema de un solo delantero no funcionó. El goleador de la selección fue el defensor central Yerry Mina, mientras que Radamel Falcao tan solo pudo marcar un gol. Colombia tuvo momentos en los que pudo dar un golpe sobre la mesa y rebelarse, pero no lo hizo. El primer tiempo extra ante Inglaterra es un claro ejemplo. Los europeos estaban en shock por el empate y los cafeteros, con muy poca convicción, llegaron a la portería de Jordan Pickford. Faltó coraje para ganar ese partido. Pero no todo fue malo en esta experiencia mundialista, la segunda consecutiva tras 16 años de ausencia. Colombia supo sobreponerse a una derrota en el debut que era impensable frente a Japón. Ganó el partido ante Polonia en el último encuentro en el que se le vio jugar bien al fútbol y derrotó a Senegal a punta de garra, chocando y metiendo con los africanos. También se comenzó a utilizar un arma con la que no se contaba y se volvió muy efectiva, el juego aéreo, aprovechando la estatura de Yerry Mina y la calidad para centrar la pelota de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, sociedad que sin llevar mucho tiempo en ese entonces jugando juntos, mostró gran calidad y coordinación. Esta vez no hubo hazaña para los colombianos, como hace 4 años en Brasil. Cayó donde todo el mundo pensaba que iba a caer, no hubo sorpresa y salvo el partido ante Polonia hubo muy poco fútbol. Brasil 2014 sería la última participación chilena en los mundiales. Una dramática definición vía lanzamiento a penales terminó con el sueño mundialista de la selección chilena en octavos de final del Mundial de Brasil 2014. Dolorosa caída ante el anfitrión, que a diferencia de otras eliminaciones en la historia del certamen, dejaría una huella imborrable para los chilenos en una cita mundialista. En total, fueron 4 inolvidables partidos los que disputaría La Roja en tierras del carnaval y la samba.
ante Australia, España, Holanda por el grupo B en el certamen y el cruce con la selección brasileña en la ronda de los 16 mejores. La aventura del elenco dirigido por Jorge Sampaoli comenzaría el viaje ante los oceánicos. La Roja se imponía frente a los canguros con un contundente 3-1. Chile volvería a ver acción en el grupo B y nada menos que ante España, vigente campeona de la Copa y rival al que nunca había podido doblegar en 10 cotejos. Esa tarde la escuadra de Sampaoli realizó su mejor actuación en su 9ª presencia en un mundial y liquidó al último bicampeón de Europa con estocadas de Vargas en los 20 minutos y de Aránguiz a 60 segundos del descanso. Al final, ese contundente 2-0 provocó un verdadero cataclismo en España, que tempranamente abdicaba al trono de Brasil 2014. Chile había vencido por primera vez a los peninsulares. De esta forma, la Roja chocaría con Holanda en el cierre de la fase grupal, en un compromiso en el que claramente el premio era ganar la zona y evitar a Brasil en octavos de final. Aquel encuentro fue parejo, bastante deslucido y terminó definiéndose a favor de los pupilos de Luis Van Gaal. Chile debía conformarse con el segundo puesto del grupo y prepararse para un nuevo asalto mundialista ante Brasil. Su condición de local, un plantel plagado de estrellas y su tremenda superioridad en el historial ante la selección chilena anticipaban un contundente triunfo del Scratch, lo que estuvo lejos de acaecer. La apertura de la cuenta llegó en los 18 minutos con un autogol de Jara, que hacía presagiar una goleada. Sin embargo, la respuesta llegaría antes del descanso, con un golazo de Alexis Sánchez a los 32 minutos. Chile pudo dar la sorpresa, pero el palo le negaría el gol a Pinilla. Al final, la contienda se definió desde los lanzamientos penales y terminó nuevamente con triunfo para los brasileños. Chile se despedía de Brasil con una actuación memorable y mostrando un buen nivel que ratificaría ganando la Copa América del 2016 frente a Argentina. Y ya para cerrar, vamos con la selección boliviana. Son 29 años desde que la selección boliviana no vuelve a participar en un mundial. En aquella época las eliminatorias aún se jugaban en grupos, siendo Bolivia parte de la zona B conformada por Brasil, Uruguay, Venezuela y Ecuador. Aquella Bolivia era dirigida por el español Javier Ascargorta, y entre sus filas el hombre más destacado era el diablo Marco Echeverri. Los bolivianos comenzaron ese proceso eliminatorio con una paliza 7-1 a Venezuela en Puerto Ordaz, y luego, de forma histórica, vencieron por 2-0 a Brasil en La Paz. Las siguientes 3 jornadas, Bolivia siguió jugando en casa, obteniendo victorias de 3-1, 1-0 y 7-0 sobre Uruguay, Ecuador y Venezuela respectivamente. Sin embargo, a los altiplánicos les caería un duro golpe en su visita a Brasil, recibiendo un contundente 6-0 que los desestabilizó y de esa forma viajaron hasta Montevideo, donde caerían 2-1 ante Uruguay. De esta forma, todo se definía en la última fecha, y es que Brasil, Uruguay y Bolivia se disputaban los 2 cupos de su grupo a la cita mundialista. No obstante, a la selección boliviana le tocaba ir a Quito para enfrentar a Ecuador y sus últimos 2 duelos de visita no motivaban para nada a la hinchada, aunque la fe e ilusión estaban intactas. Fue así que un 19 de septiembre de 1993 todo fue épico para la clasificación boliviana. Ramallo encendió la ilusión para los suyos con un gol a los 42 minutos del primer tiempo, generando el 1-0 que les aseguraba el cupo al Mundial. No obstante, a los 72 minutos, Ecuador lo iguala y generó suspenso hasta el último minuto del compromiso. Aunque todo estaba a favor de Bolivia, debido a que en Río de Janeiro, Brasil venció a Uruguay. Finalmente, a los 90 minutos, se da el pitazo final y toda Bolivia estalló en un solo grito, que hasta el día de hoy siguen recordando con total emoción. La selección de Javier Ascargorta culminó segundo en la tabla de posiciones con 11 unidades, únicamente detrás de Brasil con 12 puntos. Ya en la Copa del Mundo, el hechizo se acabó y el éxito abandonó al equipo, tras integrar el grupo C con Alemania, España y Corea del Sur. Bolivia no pudo ganar un solo partido, perdió 2 cruces y empató 1. El único gol boliviano en el Mundial lo marcó el volante Erwin Sánchez. De esta forma, la selección de Bolivia quedó eliminada de la fase de grupos. Aún así, los bolivianos jamás se olvidarán de aquel acontecimiento que hasta la fecha no se puede repetir. Y bueno gente, eso sería todo por el video de hoy, pero déjame saber en los comentarios qué esperas tú de tu selección en las próximas eliminatorias. ¿Crees que tu país pueda clasificar al Mundial del 2026? Te estaré leyendo. No olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Ya sin nada más que decir, me despido. Un saludo.